Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de estado epiléptico. Los miércoles los hemos destinado a esta hora para hablar de temas neurológicos, tratar de ir resolviendo dudas, aclarando temas claves, revisando patologías frecuentes. Entonces, lo que hemos hecho o pues el plan es hacer una serie de miniciclos. Empezamos con el miniciclo de epilepsias o epilepsia y cada miniciclo pues está compuesto por 3 charlas. La primera de este miniciclo de epilepsia fue generalidades, manifestaciones neurológicas, entender cómo y de dónde se origina la epilepsia. Y en la segunda charla vimos el diagnóstico y el tratamiento, particularmente el tratamiento farmacológico. Y hoy vamos a cerrar con el tema de estado epiléptico. Este tema es bien interesante, bien chévere, y además es muy frecuente y particularmente frecuente en los servicios de urgencias. Entonces, en la charla anterior les mencionaba que los medicamentos, pues que de pronto esa charla estaba un poco más enfocada en el ambiente de la consulta externa y este en particular un poco más enfocada en el ambiente hospitalario. Entonces vamos a empezar con el tema de estado epiléptico. En la primera charla habíamos hablado acerca de que era una crisis epiléptica y habíamos tocado algunos puntos claves como se caracterizaban por signos o síntomas de aparición repentina, que eran transitorios, que eran de naturaleza paroxística, estereotipados, cortos y causados por actividad neuronal excesiva. Acá hicimos énfasis pues, en que eran episodios cortos, habitualmente de 1 a 5 minutos. Sin embargo, digamos, está el estado epiléptico en el cual las manifestaciones, ese episodio convulsivo epiléptico, tiene una duración igual o mayor a 5 minutos. Entonces, toda crisis epiléptica que se prolongue más de 5 minutos la vamos a considerar un estado epiléptico. Por tanto, pues es bastante frecuente en los servicios de urgencias. Si pensamos en un paciente, por ejemplo, que viva en el centro de la ciudad y lo lleven al servicio de urgencias por convulsiones y lo llevan, por ejemplo, a la sede de la 33, pues al menos tardarán unos 10, 15 o 20 minutos en llegar hasta esa sede, por lo que si el paciente entra convulsionando, pues de una forma práctica ya podemos considerar que este paciente está en un estado epiléptico. El estado epiléptico no solamente es una urgencia neurológica, sino que se asocia de una forma importante con una morbilidad significativa y una mortalidad cercana al 20%, y requiere un tratamiento inmediato y efectivo, y además pues la incidencia es relativamente alta, 10 a 40 casos por 100.000 personas año. Entonces, frecuentemente vamos a atender pacientes que presentan estado epiléptico. Esa definición de estado epiléptico ha variado a lo largo del tiempo. La Liga Internacional contra la Epilepsia en 1981 había definido el estado epiléptico como una crisis prolongada o crisis repetida sin recuperación del estado de conciencia. No había determinado un tiempo específico. Después se asumió que un estado epiléptico era cuando la crisis epiléptica alcanzaba a durar un periodo de 1 hora. En definiciones posteriores se fue reduciendo el término a 30 minutos y la definición actual es de 5 minutos o más. Bueno, el estado epiléptico no implica epilepsia. Y es que si recordamos esta figurita que les había mostrado en las clases anteriores, habíamos mencionado que un paciente puede tener un evento convulsivo epiléptico que puede ser provocado o no provocado, y además puede ser la primera manifestación en su vida o ya puede tener crisis recurrentes. De modo que una persona con una primera crisis puede debutar con un estado epiléptico o puede tener un estado epiléptico sin tener epilepsia. De hecho, alrededor del 54% de los estados epilépticos ocurren en ausencia de una epilepsia diagnosticada. Estos pacientes pueden más adelante desarrollar epilepsia, pero también puede que nunca desarrollen epilepsia en su vida.
La actividad epiléptica implica cambios a nivel celular y es que la actividad epiléptica va a llevar a fosforilación de proteínas, apertura o cierre de canales iónicos y alteraciones en la descarga de neurotransmisores, particularmente estos neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Cuando la actividad se prolonga por segundos o minutos, decimos que ya está en un estadio 2 y allí vamos a encontrar una alteración en el tráfico de receptores, nuevamente de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios más importantes, es decir, del glutamato y del GABA, respectivamente. Cuando la actividad dura minutos o horas, puede haber también alteración en la expresión de neuropéptidos, particularmente la sustancia P y el neuropéptido Y, que llevan a la prolongación de la crisis. Y también pueden haber cambios genéticos y epigenéticos importantes. Entonces, siempre que hablamos de actividad epiléptica, vamos a pensar que también hay cambios celulares importantes. Habíamos mencionado que la definición de estado epiléptico era aquella crisis convulsiva epiléptica que duraba 5 minutos o más, pero eso también va añadido este concepto que son los tiempos T1 y T2 del estado epiléptico. El tiempo T1 se refiere a el momento en el cual es muy probable que los mecanismos de control cerebral para tratar de apagar la crisis se ven superados y probablemente la crisis se prolongará en el tiempo. Habíamos dicho que habitualmente una crisis epiléptica puede durar de 1 a 5 minutos, pero cuando se alteran los mecanismos que controlan o que tratan de controlar esa crisis epiléptica, pues la crisis se va a prolongar. Una crisis convulsiva habitualmente no lleva a alteración neurológica significativa, una pérdida neuronal significativa. Pero cuando la actividad epiléptica se prolonga en el tiempo y particularmente cuando supera los 30 minutos, puede que sí haya una noxa neurológica, un daño neurológico y a veces con sus consecuencias irreversibles. Entonces el tiempo T1 es el tiempo que me define el estado epiléptico y el tiempo que me define cuándo voy a empezar a tratar a mi paciente como un estado epiléptico. Y el tiempo T2 es un tiempo que nos debe alarmar porque si aún no hemos controlado la actividad epiléptica del paciente, puede que termine con un desenlace no favorable. Este T1 y T2 de 5 y 30 minutos es particularmente aplicable al estado epiléptico tónico clónico generalizado. Cuando hablamos de un estado epiléptico focal motor, los tiempos varían un poquito. El T1 va a ser de 10 minutos y el T2 de 60 minutos. Y cuando hablamos de un estado epiléptico de ausencias, el T1 va a ser de 10 a 15 minutos y el T2 todavía no está del todo claro. ¿Cómo podemos clasificar el estado epiléptico? Antes de cómo clasificarlo, hay que decir que la clasificación del estado epiléptico es un factor muy importante porque me va a determinar la morbilidad y también la agresividad con la cual yo debo tratar el estado epiléptico. La clasificación se basa en la presencia o ausencia de actividad motora, entonces los clasificamos como convulsivos y no convulsivos, pero también lo podemos clasificar como un estado epiléptico establecido, es decir, cuando en la definición de los 5 minutos, un estado epiléptico refractario, cuando hay falla a la primera y segunda línea de tratamiento, y un estado epiléptico superrefractario, cuando hay falla a la tercera línea de tratamiento. Alrededor del 15 a 45% de los estados epilépticos progresan a un estado epiléptico refractario y del 10 al 15 a un superrefractario. Ahora, si nos devolvemos en esta diapositiva, veíamos que existe el estado epiléptico convulsivo y el estado epiléptico no convulsivo. En las clasificaciones más recientes se usan términos como estado epiléptico con fenómenos motores prominentes y sin fenómenos motores prominentes. Es básicamente lo que hace alusión a convulsivo y a no convulsivo. Entonces, este estado epiléptico convulsivo puede ser tónico, clónico generalizado, mioclónico, focal motor, tónico, hiperkinético. Mientras que el no convulsivo, ¿sí? O sin fenómenos motores prominentes puede ser asociado con coma o no asociado con coma. Esas son las formas de clasificarlo. Habíamos dicho que la mortalidad es cercana al 20%. ¿Qué predictores de mortalidad tenemos? Uno es la etiología. Entonces, una anoxia habitualmente se asocia
con una mortalidad alta del estado epiléptico, la edad particularmente en las personas adultas mayores tienen una mortalidad más alta, la severidad de la enfermedad subyacente, por ejemplo, un ataque cerebrovascular masivo, la duración del estatus. Entonces, entre más prolongado sea el estatus epiléptico, más probabilidad de que nuestro paciente fallezca. Y el tipo de estatus, particularmente el estatus mioclónico, es el que tiene un peor pronóstico y es particularmente porque su principal etiología es una etiología anóxica. Bueno, también, a pesar de que el paciente sobreviva, puede tener muchas secuelas importantes, deterioro cognitivo, alteración significativa en la calidad de vida o el mismo desarrollo de epilepsia. La mortalidad, habíamos dicho que es de 20% en términos generales, pero en los adultos mayores podría ser de 25% y en los estados epilépticos refractarios podría ser del 33 hasta el 33%. ¿Cómo vamos a clasificar, cómo vamos a hacer una clasificación etiológica del estado epiléptico? Entonces, la etiología puede ser estructural, infecciosa, metabólica, infecciosa o desconocida. Estas son las mismas etiologías que les había mencionado en la presentación anterior acerca de las etiologías de la epilepsia. Entonces, se aplican también como etiologías en estado epiléptico. Y como también lo había mencionado, las etiologías pueden ser mixtas, es decir, una persona puede tener una alteración inmunológica que me lleva a una alteración estructural. Bien, entonces, por ejemplo, una encefalitis contra anticuerpos del N-metildiaspartato, NMDA, puede llevar a lesiones claras, evidenciables en los estudios de imagen en el lóbulo temporal. Bien, el estado epiléptico también lo podemos clasificar como sintomático o criptogénico. Sintomático es decir que se debe a una lesión conocida y criptogénico a algo desconocido. ¿Sí? No logramos precisar una lesión estructural que me esté generando el estatus epiléptico de mi paciente. Y el estatus epiléptico sintomático lo podemos clasificar también en agudo, remoto o progresivo. Recuerdan que agudo era cuando había una lesión estructural de reciente aparición que provocaba la actividad epiléptica y acá en este tema en particular pues que me lleva al estatus epiléptico. O remoto cuando hay una alteración estructural meses o años, que se presentó meses o años antes, ¿sí? Queda de pronto una zona de gliosis, una zona de encefalomalacia y esa zona lleva a actividad epileptiforme que puede terminar en un estado epiléptico. Las causas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. En mucha de la literatura mencionan que las causas agudas parecen ser las más frecuentes, pero es una combinación tanto de agudas como crónicas. Dentro de las causas agudas, pues hay que reconocer eh, la sobredosis de drogas, infecciones del sistema nervioso central, hemorragias del sistema nervioso y dentro de las causas crónicas, pues la no adherencia terapéutica, las crisis sintomáticas remotas o otras causas. Pero en general, siempre las más frecuentes van a ser esas la enfermedad cerebrovascular, la hipoxia-anoxia, las causas metabólicas, como por ejemplo las alteraciones hidroelectrolíticas o las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, y desde luego los bajos niveles de los medicamentos antiepilépticos. En el estado epiléptico refractario, las etiologías no difieren sustancialmente de las etiologías del estado epiléptico, pero en el estado epiléptico superrefractario sí que hay una etiología que destaca entre todas y es la encefalitis, tanto de causa infecciosa como de causa no infecciosa. Infecciosa es particularmente en el caso de las encefalitis virales, como la encefalitis por herpes virus, y en las no infecciosas, inflamatorias no infecciosas, pues encontramos las encefalitis autoinmune, particularmente la encefalitis contra anticuerpos NMDA. El, Como ya lo había mencionado en las presentaciones anteriores, pues acá siempre el diagnóstico se va a fundamentar en los elementos clínicos, pero también vamos a tener algunas ayudas como particularmente el electroencefalograma
y las imágenes. Entonces esta figurita la traigo para que recordemos toda esa amalgama de manifestaciones clínicas que me permiten llegar a un diagnóstico clínico de epilepsia y recordar que la epilepsia, el diagnóstico es clínico. Ahora, en el interrogatorio va a ser muy importante eh, establecer causas que me disminuyan el umbral convulsivo, las tres más importantes, la no adherencia al tratamiento, el inicio de una infección o una alteración hidroelectrolítica como una hiponatremia. Desde luego, hay que explorar todos estos otros factores para tratar de determinar qué llevó a que mi paciente pasara de una crisis aislada, crisis recurrentes o incluso a un estado epiléptico. Y no olvidar que los medicamentos también pueden ser factores que inducen o deprimen el umbral convulsivo, de modo que podrían inducir crisis convulsivas e incluso estados epilépticos. Bien, y estos son algunos de los medicamentos que más han sido asociados con la presentación de crisis epilépticas. Algo que vemos muy frecuente pues en nuestro hospital particularmente es a veces el uso del tramadol. Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? Lo primero va a ser monitorizar la función cardiorrespiratoria, asegurarnos que esté oxigenando bien, que esté estable hemodinámicamente. Lo segundo es medir una serie de parámetros dentro de los cuales pues destaca el nivel de glucosa, los electrolitos, particularmente el sodio, el hemograma, las enzimas hepáticas, la función renal, la CPK, y en el caso de los pacientes que estén tomando anticonvulsivantes, si estos son susceptibles de medir en plasma, pues sería interesante tener unos niveles del medicamento, particularmente porque ya habíamos mencionado que una de las principales causas de estado epiléptico era los bajos niveles de anticonvulsivantes en plasma, habitualmente asociados pues con una pobre adherencia al tratamiento o en algunos casos también se podrían asociar con interacciones medicamentosas o podrían hacer parte de un contexto infeccioso. Lo tercero importante va a ser el electrocardiograma, y es que un paciente con un bloqueo auriculoventricular de alto grado, ¿sí? De grado 3, por ejemplo, puede llevar a una hipoperfusión cerebral y inducir actividad epiléptica. Entonces, en este caso, pues probablemente el tratamiento no va a ser colocarle anticonvulsivantes, sino resolver ese bloqueo cardíaco. Además, también nuestros pacientes pueden tener muchas veces comorbilidades, dentro de las cuales se incluye cardiopatía, algunos bloqueos auriculoventriculares o bloqueos en general, y que con los medicamentos que a veces usamos, particularmente con los bloqueadores de canales de sodio, puedo terminar empeorando la situación clínica de mi paciente. Entonces, el electrocardiograma va a ser fundamental. Y lo otro, pues la bandera, la diana de nosotros, es el uso de las neuroimágenes y de la electroencefalografía. La neuroimagen, particularmente en el escenario de urgencias, la tomografía computada nos puede mostrar lesiones, las causas estructurales de un estado epiléptico, y con la neuroimagen, y con el electroencefalograma podemos encontrar anormalidades epileptiformes que me confirmen el diagnóstico de epilepsia o que me confirmen también el diagnóstico de estado epiléptico. El electroencefalograma va a ser absolutamente importante cuando estamos sospechando un estado epiléptico no convulsivo, porque el estado epiléptico no convulsivo lo podemos sospechar desde el punto de vista clínico, pero solamente lo podemos confirmar con la electroencefalografía. La resonancia magnética también va a ser importante. Habitualmente nos lleva un poco más de tiempo poder practicarle la resonancia magnética a nuestro paciente, y en algunos casos pues va a ser importante. Acá en esta figurita a la izquierda pueden observar una tomografía cerebral simple en la cual ahí está el signo de la flecha, pero realmente es difícil observar una lesión estructural, una hipodensidad ahí. De pronto, conociendo ahorita la imagen, podríamos decir que efectivamente hay una hipodensidad en el cuerpo calloso, pero es algo muy sutil que puede pasarse por alto.
mientras que en la resonancia sí puede ser mucho más evidente la presencia de esa lesión y revelarnos la causa del estado epiléptico. También cuando hay estado epiléptico o cuando hay convulsiones en general, puede haber algo que se llama edema postconvulsivo, que es básicamente edema en las zonas epileptogénicas, particularmente en el hipocampo. Y ese edema puede inducir cambios en la resonancia magnética, particularmente de localización hipocampal, y estos cambios pueden tardar días a semanas en resolver. A veces se pueden confundir con lesiones como por ejemplo lesiones tumorales. Entonces, en ocasiones va a ser necesario realizar resonancias de control tiempo más adelante para clarificar si lo que veíamos era de pronto ese edema postconvulsivo o una lesión. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar acerca del tratamiento. Entonces, acá ven en esta figurita que parece un poco compleja, pero vamos a desglosarla rápidamente. Tenemos el inicio de la actividad ictal, o sea, de la crisis convulsiva. La fase inicial serían esos 5 primeros minutos, ¿sí? Junto con esta, que sería el estado epiléptico establecido. Esta sería, perdón, en la fase inicial sería la la fase uno en el estado epiléptico establecido sería la fase 2, el estado epiléptico refractario la fase 3 y el estado epiléptico fase 4. Todo esto se va a asociar con una serie de cambios fisiológicos que va a llevar a pues, alteraciones metabólicas, a cambios en las neuroimágenes y a una mayor posibilidad de lesión neuronal. Entonces, esas etapas son estas mismas que vemos en esta diapositiva, como etapa 1, etapa 2, etapa 3 y la etapa 4. Entonces, en la etapa 1 vamos a usar los medicamentos de primera línea y los medicamentos de primera línea son básicamente las benzodiazepinas, ¿sí? Esta etapa 1 usualmente en los primeros 5 a 10 minutos. Entonces, la idea va a ser controlar la actividad epiléptica con el uso de benzodiazepinas de forma muy temprana. La etapa 2 vamos a usar los medicamentos de segunda línea. Lo usamos cuando no logramos controlar la actividad epiléptica con los medicamentos de primera línea, es decir, con las benzodiazepinas. Y en la segunda línea vamos a encontrar una serie de medicamentos como es la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam. Y ya cuando entramos en el estado epiléptico refractario y superrefractario, va a ser, digamos, de manejo un poco más especializado porque va a requerir el uso de anestésicos intravenosos y habitualmente el paciente va a estar en una unidad de cuidados intensivos. Acá también está lo mismo que les dije anteriormente, pero me gusta un poquito más esta diapositiva porque acá tenemos la dosis de cada uno de los medicamentos. Entonces, lo primero que hacemos con un paciente en un estado epiléptico es asegurar la estabilidad hemodinámica y respiratoria, el ABC, ¿sí? Aprovechar para tomar los exámenes correspondientes. Esto es una emergencia médica, hay que actuar rápidamente, de una forma bastante coordinada y vamos a buscar controlar esa actividad epiléptica. Entonces, ¿con qué? Con las benzodiazepinas. El lorazepam intravenoso que no tenemos o midazolam que también se podría aplicar por vía intramuscular. En este estado, el paciente puede tener una actividad motora importante, por lo que a veces puede ser difícil obtener un acceso intravenoso, de modo que el medicamento lo podemos aplicar por vía intramuscular y la dosis sería de 10 miligramos. En la etapa 2, que ya cuando está el estado epiléptico establecido, entonces vamos a usar fenitoína, ácido valproico o levetiracetam. En otros países tienen fosfenitoína. El fenobarbital también lo podríamos usar. En el caso de la fenitoína, la dosis es 20 miligramos por kilogramo, ¿sí? Y la velocidad a la cual debemos infundir el medicamento no debe superar los 50 miligramos minuto. Es decir, esto en términos prácticos para una persona con 70 kilogramos de peso sería más o menos 1.400 miligramos, ¿sí? La fenitoína viene en ampollas de 250 miligramos, entonces sería más o menos 6 ampollas de fenitoína para pasar más o menos en un periodo de 30 minutos a 60 minutos.
en 30 minutos estaría cerquita a los 50 miligramos minuto. Entonces, de pronto, para evitar ese potencial de arritmogenicidad de la fenitoína, podemos usar una infusión, un periodo de infusión mayor, de modo que la infusión miligramos minuto sea más baja y mejor tolerada por el paciente. Con la fenitoína, esa fenitoína la podemos diluir en solución salina. La idea va a ser no diluirla en soluciones destrozadas, porque la fenitoína en presencia de dextrosa se puede cristalizar y perdemos pues el medicamento. Siempre hay que tener en cuenta la vigilancia de que el medicamento, si lo vamos a administrar por vía intravenosa, efectivamente tengamos un acceso venoso confiable, adecuado, porque la extravasación del medicamento puede llevar a fenómenos irritativos, incluso fenómenos muy severos, como podría ser el síndrome del guante púrpura que les había mostrado en la presentación anterior. El ácido valproico también es otro medicamento que podemos usar, más o menos la dosis entre 20 a 40 miligramos por kilogramo, y el levetiracetam entre 20 a 60 miligramos por kilogramo. Esto en términos prácticos es más o menos entre 1 gramo y 3 gramos. Lo podemos pasar en 30 minutos, 1 hora, igual el ácido valproico. La idea es una infusión rápida pero segura. Estas dos son unas muy buenas alternativas, particularmente porque ya habíamos mencionado que el estado epiléptico puede ser un estado epiléptico, por ejemplo, digamos, generalizado, en cuyo caso le va a servir muy bien la fenitoína, el ácido valproico o el levetiracetam, pero los estados epilépticos a veces pueden ser, por ejemplo, mioclónicos. Entonces, habíamos ya hablado acerca de que los bloqueadores de canales de sodio no se deben usar en pacientes con mioclonías o con ausencias debido a que las pueden empeorar. Entonces, puedo empeorar la condición clínica de mi paciente si tiene un estado mioclónico o de ausencias. Bien, entonces en ese caso vamos a evitar todos los inhibidores de canales de sodio, dentro de los cuales está la fenitoína. Con el desarrollo pues, de la medicina, muchas veces recibimos pacientes con diagnósticos muy precisos, diagnósticos muy específicos, como por ejemplo algún tipo de enfermedad mitocondrial o del metabolismo del ciclo de la urea, o alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada. Y en ellos no está indicado, o de hecho está contraindicado el uso de valproico. Entonces, de pronto si tenemos un paciente con un diagnóstico que podría relacionarse con uno de estos trastornos, vamos a evitar el ácido valproico y podríamos usar el levetiracetam. Bien, el levetiracetam lo podemos usar en esas condiciones. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es la manifestación de mi paciente para poder clasificar el estado epiléptico y poder elegir cuál medicamento le vamos a poner. Estos medicamentos se pueden usar con toda tranquilidad. A veces uno tiene dudas, es por la duda en la dosis, por el riesgo de efectos secundarios que pueda presentar, pero bueno, para eso están estos seminarios, para ir resolviendo esas dudas. Y la etapa 3 y la etapa 4 son lo que llamamos como estado epiléptico refractario y superrefractario, habitualmente de manejo en UCI. Como ven allí, lo que se usan son infusiones de benzodiazepinas o infusiones de anestésicos intravenosos. Entonces, lo que se escapa del propósito de esta charla. Y finalmente, de qué puede morir nuestro paciente. Entonces, la mortalidad habitualmente se asocia pues con estrés metabólico, esa noxa muscular repetida con rhabdomiolisis, fallas renales agudas severas, acidosis láctica, neumonía aspirativa, edema pulmonar neurogénico o falla respiratoria. Particularmente cuando hay falla respiratoria, la intubación orotraqueal es un indicador de un aumento marcado en la mortalidad. Bueno, esa era la presentación de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bienvenidos.